dijeron, pues mi nombre es María Gabriela Orozco Lizana, soy interna de 12 semestre de la Universidad del Rosario y miembro activo de la Universidad del Rosario. Como última charla de parte de los estudiantes, entonces vamos a hablar de la psicosis y la depresión posparto. Sí, pues antes de comenzar quisiera entonces pues agradecer, como bien Daniela dijo, a la doctora Estefanía García, que pues revisó el contenido de la charla pues que vamos a abordar a continuación. Entonces, pues vamos a hablar de la psicosis y la depresión postparto, que realmente es un tema fundamental para el médico general. De hecho, no solo para el médico general, sino para cualquier persona que se encuentre dentro del ámbito de la salud, y muchas veces pues es un tema que es muy desconocido y subestimado, y por eso pues es tan importante que lo conozcamos y lo reconozcamos. Listo. Entonces, pues primero les dejo las referencias que utilicé para realizar la presentación del día de hoy y el contenido que quisiera abarcar con ustedes el día de hoy. Entonces es una breve introducción acerca de la definición y la epidemiología de la psicosis y la depresión postparto. Vamos a ver también algo de fisiopatología, sobre todo los factores de riesgo que se ven asociados con el desarrollo de esta patología. Vamos a ver también cómo se diagnostica y sobre todo enfocarlo un poco hacia lo que es el tamizaje y la prevención. Y por último, pues unas conclusiones, unos mensajes pues claros para llevar a casa. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría dejarlos con esta frase que dice: no existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda su vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos a intentarlo. Esta es una frase del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, que se los dejo pues recomendado para quienes les guste este tipo de lectura. Y ahora sí, entonces comenzamos con la introducción, la definición y la epidemiología. Entonces, pues lo primero que quisiera que recordáramos es que el embarazo es un periodo muy complejo y muy vulnerable para una mujer. De hecho, pues representa un gran reto, y pues en esto incluye que pues exista la posibilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos posparto. En ello pues se han visto que se asocian muchísimos factores, lo que son los factores psicológicos, sociales, biológicos, ambientales y genéticos. Pero más allá de eso, me gustaría recordarles o comentarles que hay quienes describen que el embarazo no solamente se trata del nacimiento de un bebé, sino que se trata también del nacimiento de una madre. Daniel Stern habla específicamente de que este proceso requiere de una conexión y hacer una introspección bastante complicada, que requiere que la mujer como tal pase de ser hija a ser una madre, y esto implica que pues debe conectarse con sus figuras paternales, conectarse con lo que implica este nuevo rol, estas nuevas responsabilidades, y asimismo pues implica conectarse con lo que durante su periodo de infancia ella vivió, y pues en este momento pues puede asociarse también con conectarse con algún tipo de historia traumática. Entonces, pues el periodo de embarazo, y como lo vemos, el primer año luego del parto, es considerado uno de los momentos de mayor transformación en la vida de una mujer, y realmente pues es un cambio muy importante en la vida de las mujeres. Ahora bien, durante el embarazo pues puede presentarse cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, y muchas veces se trata de enfermedades crónicas previas que no habían debutado o no habían sido diagnosticadas previamente, y durante este periodo de estrés y de cambio pues se presentan durante el embarazo y el periodo postparto, y asimismo pues pueden persistir y pues requerir tratamiento. Entonces digamos que muchas veces es difícil determinar si realmente se trató únicamente pues, de que se desarrolló el trastorno durante el embarazo y pues el periodo postparto, si realmente se trataba de algo que venía de un tiempo pues de más larga data. ¿Cuáles trastornos psiquiátricos pueden ocurrir en el posparto? Realmente son muchos. Tenemos la depresión posparto, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, la psicosis posparto, que vamos a ver que es de los trastornos psiquiátricos posparto el más severo de todos, los trastornos también de la alimentación y el trastorno obsesivo compulsivo.
Y como dato muy importante, el mayor riesgo de presentar o empeorar alguna enfermedad psiquiátrica, incluyendo trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad o psicosis, se presenta durante los primeros 3 meses posparto. ¿Y por qué entonces es importante hablar de este tema? Realmente los trastornos psiquiátricos posparto o en general la patología psiquiátrica perinatal no tratada tiene unas consecuencias potenciales y muy severas tanto para la madre como el bebé. De hecho, el suicidio de la madre es una de las causas principales de mortalidad materna que muchas veces es subestimada y no se, digamos, no se tiene tan en cuenta para considerarlo dentro de las causas de mortalidad materna. Adicionalmente, se ha visto asociado con bajo peso al nacer y parto prematuro. Por supuesto, genera un compromiso muy importante en el vínculo madre-hijo, que es pues supremamente importante tanto para el desarrollo del niño como para la conexión de su hijo de la madre. Y también se ha visto asociado con desnutrición durante el primer año de vida del niño. Ahora bien, también es muy importante hablar de lo que es el baby blues o lo que se conoce como baby blues, y si es o no lo mismo que un trastorno psiquiátrico postparto. El baby blues básicamente son síntomas transitorios leves de tristeza y ansiedad que persisten por menos de 2 semanas y resuelven espontáneamente sin secuelas en el periodo inmediatamente postparto. Digamos que estos síntomas que presenta la mujer durante este periodo son completamente normales y en general se explican por los cambios hormonales tan significativos a los que se expone la madre durante este periodo, pero sí es muy importante saber que si estos síntomas persisten o empeoran, sí se considera un trastorno psiquiátrico postparto, aunque si bien no lo es. Y les traigo aquí simplemente una tabla que me parece clave para poder diferenciar entre lo que es la depresión postparto y el baby blues, que vemos que, digamos, en cuanto a la incidencia, digamos que incluso hasta el 75% de las mujeres pueden padecer de baby blues y vemos que pues la incidencia de la depresión postparto no es tan alta y lo mismo el momento de la aparición. El momento de la aparición en el baby blues es mucho más agudo, igual que el tiempo de duración. Y lo más importante, lo que más los diferencia es realmente el tema de los factores estresantes, de la influencia sociocultural, de si hay antecedentes de trastornos de estado del ánimo y antecedentes familiares que vamos a ver que sí están más relacionados con la depresión postparto y no realmente con el desarrollo de baby blues. Igualmente el tema de la labilidad emocional, digamos que en la depresión postparto el ánimo tiende a ser uniformemente deprimido y no como en el baby blues, que sí se presenta un poco más de labilidad emocional, igual que la presencia de anedonia, trastornos del sueño, ideas suicidas, pensamientos en cuanto a hacerle daño al bebé y sentimientos de culpa que vamos a ver que están mucho más presentes en la depresión postparto y casi no en el baby blues. Pero entonces ahora sí quisiéramos saber entonces qué es de lo que estamos hablando. Como tal, la depresión postparto es un subtipo del trastorno depresivo mayor que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, ansiedad excesiva, insomnio y alteraciones ponderales. Y en cuanto a la psicosis postparto, como tal se codifica como un subtipo del trastorno bipolar y como se los mencionaba es el trastorno psiquiátrico más severo asociado al parto, en donde se va a presentar depresión, alucinaciones paranoides y de grandiosidad, cambios drásticos de humor, delirium y ideas tanto de autolesionarse como de lesionar al bebé. Ahora, para hablar un poco de epidemiología, recientemente salió este metaanálisis en el 2021, que hasta el momento es el metaanálisis global más grande que existe acerca de la depresión postparto. Y de hecho vemos que la cifra, de acuerdo a este metaanálisis tan reciente, es un poco más elevada de lo que se venía pensando. Se dice que, o pues lo que nos determina este estudio es que el 17.2% de la población mundial padece de depresión postparto y vemos que la mayor prevalencia se encuentra en Sudáfrica con 39.9%. Además, este metaanálisis nos indica que una de cada 5 mujeres experimenta depresión postparto y que esto se ve supremamente relacionado con el desarrollo geográfico y económico del país en el que viven. Y este estudio nos da ciertas diferencias significativas con las que se asoció la prevalencia de la depresión postparto. Dentro de estas tenemos el estado marital, el nivel educativo, la presencia de red de apoyo, el cuidado y la atención del esposo, si hay una presencia de violencia intrafamiliar, la gestacional, si hay una presencia de lactancia materna, si el embarazo fue planeado o no, si hay presencia de dificultades financieras, consumo de alcohol y cigarrillo durante el embarazo y las condiciones de vida y vivienda. Y aquí les dejo la distribución geográfica que nos muestra este
este metaanálisis de la prevalencia global y vemos que realmente sí se ve la diferencia por las regiones geográficas dada por el desarrollo e ingresos de la región. Y lo que más resaltan ellos entonces era que hasta el momento aproximadamente la prevalencia de la que se había hablado de este trastorno era del 13%. Y ellos explican, digamos, este aumento significativo debido a que la mayoría de los estudios que se habían desarrollado hasta el momento eran pues estudios en países desarrollados y pues vemos que evidentemente la prevalencia pues iba a ser menor a la que estamos conociendo en este momento. Listo, ahora entonces para hablar un poco de la fisiopatología y los factores de riesgo asociados, lo primero que quisiera comentarles es que la fisiopatología de los trastornos psiquiátricos posparto todavía sigue siendo un campo muy desconocido y hay muchas vías diferentes que se manifiestan tanto en las mujeres en riesgo como en las mujeres que lo padecen, así como muchos factores asociados. Sin embargo, pues, ¿qué factores? ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Lo primero, pues, por supuesto, los factores biológicos, que tiene, pues, relación con todo el tema hormonal que ya vamos a ver. Y es muy importante que los factores biológicos tienen un rol mucho más importante en la psicosis postparto que en el desarrollo de la depresión postparto, a diferencia que los factores sociales y psicológicos sí tienen un rol más importante en la depresión postparto que en la psicosis postparto. Y por supuesto, como en todas las enfermedades, tenemos la importancia de la genética y la exposición a los factores ambientales. Y en los factores ambientales se describe uno que muchas veces no es tenido en cuenta y es supremamente fundamental, y es que muchas mujeres, bien sea venían tomando medicamentos para un trastorno psiquiátrico previo o algún diagnóstico que tenían y se ven obligadas tanto o a suspenderlo o a modificar o el medicamento o la dosis. Y esto realmente puede resultar muy desencadenante de este tipo de trastornos psiquiátricos. Entonces vamos a ver que básicamente tenemos 5 pilares principales que se requieren para la fisiopatología de estos trastornos. Lo primero es que una mujer en su momento posparto tiene unas alteraciones del sueño significativas con deprivación del sueño y pues alteraciones o interrupciones en el ritmo circadiano por el tema de que pues necesita alimentar a su bebé, atender a su bebé durante horas que pues normalmente ella debería estar dormida. Los factores psicosociales que son supremamente importantes, en donde los principales son la historia de trauma, los trastornos psiquiátricos o la historia previa de trastornos psiquiátricos, presencia de violencia intrafamiliar y la más importante es la falta de red de apoyo. Tenemos también, por supuesto, los factores neuroinmunes, en donde vemos que hay un gran cambio a nivel tanto de citoquinas como de hormonas. Entonces, pues vemos que, digamos, por la interleuquina 6 está supremamente aumentada en el periodo posparto, los ácidos poliinsaturados se encuentran significativamente disminuidos y la adrenocorticotropina también se encuentra aumentada, asociado a los factores autoinmunes, tanto proinflamatorios como antiinflamatorios, a los que se somete el cuerpo de una mujer para, digamos, recuperar todo el tema de los cambios fisiológicos que se presentan durante este periodo. Por supuesto, los factores genéticos, en donde la historia familiar de cualquier pues, de antecedente familiar de depresión postparto, psicosis postparto es fundamental. Y, por supuesto, las alteraciones hormonales, en donde vemos que pues en el embarazo tenemos un gran pico de hormonas y en el periodo posparto caen drásticamente y esto pues realmente puede afectar significativamente el estado de ánimo de la mujer. Vemos entonces que hay alteraciones en la progesterona, en la leptina, en la oxitocina y de hecho pues hay autores que consideran que este es un factor fundamental al que se le debe trabajar como diana terapéutica y en la actualidad se han desarrollado estudios en animales, digamos, buscando tratar las alteraciones hormonales para tratar el trastorno psiquiátrico postparto. Entonces les traigo este estudio que es también del 2021, en donde básicamente se describe que durante el embarazo el pico de progesterona y estrógeno es supremamente alto y en el periodo postparto pues cae significativamente. Entonces básicamente lo que buscan hacer y lo que han estado haciendo en las ratas es la administración intravenosa de alloprogenalinona, que es digamos un metabolito de la progesterona, buscando digamos estabilizar por lo menos durante los primeros 3 meses
los niveles hormonales y así pues tratar los síntomas tanto depresivos como ansiosos. Y de hecho hasta ahora los resultados han sido muy positivos, demostrando que con esta administración intravenosa hormonal sí mejoran tanto los síntomas ansiosos como los síntomas depresivos. Listo, pasamos entonces ahora a la parte del diagnóstico y después hablar un poco también del tamizaje y prevención. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un trastorno psiquiátrico posparto? Bien sabemos que cualquier trastorno psiquiátrico primero pues se diagnostica bajo una sospecha clínica y cumpliendo ciertos criterios diagnósticos para estar, digamos, dentro de la definición del trastorno. Pero sobre todo en una población tan vulnerable como lo son las mujeres embarazadas, digamos que no se trata únicamente de cumplir una lista de chequeo de los síntomas y de ver si realmente se está viendo afectado su funcionalidad y calidad de vida, sino que realmente debemos hacer un esfuerzo como personal de la salud para identificar factores predisponentes, posibles desencadenantes y factores de riesgo que puedan, digamos, anunciarnos que pueda existir la posibilidad de que se desarrollen este tipo de trastornos. Y por eso es que toda mujer embarazada debe recibir una adecuada evaluación biopsicosocial y por eso es que, digamos, hace parte de lo que se hace dentro de los controles prenatales, se debe hacer pues trimestralmente, como ya lo vamos a ver. En cuanto a la depresión postparto, entonces, como lo vimos, es un trastorno de amplio espectro que se presenta desde cuadros muy leves, autolimitados, que pueden durar solo unas semanas, hasta los casos más severos en donde pues incluso se presentan síntomas psicóticos. Entonces, ¿cómo lo sospechamos? Digamos que básicamente se sospecha igual que como sospechamos en general la depresión, que es pues con síntomas como fatiga, alteraciones del sueño y el apetito. Pero ¿qué pasa? En general, una mujer embarazada pues así no tenga una depresión postparto, pues tiende a presentar estos síntomas porque pues duerme menos y adicionalmente pues por lo mismo se siente cansada, por lo que debe atender a su bebé durante horas pues digamos tan complicadas. Sin embargo, cuando una mujer embarazada lo refiere, sí se debe poner atención muy cuidadosa a estos síntomas y básicamente lo que debemos verificar es si la madre puede dormir cuando el bebé duerme, si la fatiga va a persistir luego de que ella ha podido descansar y verificar, por supuesto, cómo se encuentra su interés por la comida. Ahora, como lo mencionamos previamente, la ansiedad es un síntoma principal dentro de la depresión postparto y sobre todo se relaciona con sentimientos de ansiedad por cosas que puedan lesionar al bebé, digamos, con actividades cotidianas, es decir, que esté usando un cuchillo y le preocupa estar cocinando con un cuchillo porque le pueda lesionar al bebé, o está cocinando algo caliente y le preocupa que pueda quemar al bebé, sin, digamos, que el bebé necesariamente tenga que estar cerca. Entonces, siempre es muy importante preguntar acerca de estos síntomas de ansiedad que se relacionan muy estrechamente con la depresión postparto y siempre buscar historias de síntomas de manía y de hipomanía. Sin embargo, pues como sabemos, a veces estos síntomas pues son subvalorados por las personas o normalizados, entonces muchas veces las personas no los van a referir, aunque sí los puedan haber presentado. En cuanto a la psicosis postparto, como lo mencionamos, entonces es considerado una urgencia médica y es considerado un trastorno severo del ánimo. Y por lo general, como lo vimos, la madre va a presentar historia previa de trastorno afectivo bipolar y probablemente que haya tenido que cambiar su medicamento o su manejo específico durante su embarazo. Se puede presentar con síntomas prodrómicos, pero también puede presentarse de manera aguda a manera de crisis sin ningún tipo de síntoma prodrómico. Y en general se presenta con síntomas maníacos, depresivos, ansiosos y psicóticos, entonces por lo que vemos fluctúa mucho entre un estado de ánimo muy alto y un estado de ánimo muy bajo y digamos que eso es lo que nos hace principalmente sospecharlo. Y cuando se sospecha, lo fundamental es evaluar el riesgo de la madre para causarse daño a sí misma y sobre todo para causarle daño al bebé. Muchas veces, digamos que el personal de salud considera que casi que es una imposibilidad que una madre mate a su propio bebé por un cuadro, digamos, de psicosis o de depresión, pero realmente las tasas de infanticidio sí son muy claras y realmente cuando se diagnostica la atención debe ser inmediata para precisamente evitar este tipo de accidentes. Y por supuesto, pues los síntomas principales van a ser alucinaciones, confusión, van a tender a tener un estado muy perplejo, cambios súper drásticos en el humor, insomnio e incluso pues agitación.
Y en cuanto a la ansiedad postparto, pues podemos tener el trastorno de ansiedad generalizada, que por lo general se presenta con una historia previa de patología psiquiátrica que empeora durante el periodo postparto por los mismos factores a los que se ha expuesto la mujer o asimismo por cambios de medicamentos. Pero como lo vimos, muchas veces la madre presenta síntomas ansiosos en la depresión postparto. Entonces, realmente digamos que cuando hay síntomas ansiosos es un poco complicado y es realmente considerado un desafío diagnóstico determinar dentro de cuál espectro nos encontramos y realmente pues debemos hacer una historia clínica muy profunda para ver hacia qué lado nos inclinamos más. También pues está el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. En el trastorno de estrés postraumático es muy importante pues buscar la historia de trauma, con qué relaciona el parto la madre, qué tipo de sensación le genera y con qué se puede haber relacionado. Y el trastorno obsesivo compulsivo pues se relaciona entonces con pensamientos obsesivos, intrusivos y repetitivos y la hace pues hacer o pues tomar ciertos impulsos que no son deseados. Y por lo general estos pensamientos se relacionan con todo lo que tiene que ver con peligro para el bebé. Entonces, la ansiedad en general torna acerca de lo mismo, los cuchillos que le pueden hacer daño al bebé, entonces dejan de usarlo, o los botan a la basura, o empiezan, digamos, no sé, a lavar 5 o 6 veces los teteros por la misma, digamos, preocupación de que les pueda generar alguna infección a su bebé, aunque también como se presentan naturalmente, sobre todo en las mujeres primigestantes, también se considera un gran desafío diagnóstico. En cuanto al tamizaje, que es quizá lo más importante, les quise traer pues la recomendación como tal de la guía de práctica clínica colombiana, que como lo dijimos, pues indica que se debe hacer un tamizaje trimestral en cada control prenatal, pues una adecuada evaluación biopsicosocial y pues se recomienda como tal el uso de 2 preguntas para hacer el tamizaje. La primera es si se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza con frecuencia, y la segunda si ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas. Si cualquiera de estas 2 preguntas llega a ser positiva, lo primero, y la recomendación de la guía es muy clara en eso, es que se debe garantizar intervención postparto inmediata y en el momento. La tercera pregunta que se debe hacer si cualquiera de las 2 preguntas es positiva es si siente que necesita ayuda. Si esta pregunta es positiva, también la guía es muy clara en enfatizar que la intervención también debe garantizarse de manera inmediata. Pero les quise traer, digamos, otro tipo de campaña. Esta es la Maternal Mental Health Alliance, que es una campaña muy bonita que surgió en el Reino Unido, en donde se hizo una asociación de muchas madres que habían padecido de trastornos psiquiátricos postparto, de especialistas en el tema, en donde lo que buscan es hacer una cadena y una red de apoyo para las mujeres que son diagnosticadas con esto o que se encuentran en riesgo, para que dentro de todas puedan apoyarse, ayudarse, darse consejos, y es como una especie también como de red de apoyo para las mujeres que no tienen esta red de apoyo por fuera de la campaña. Y en cuanto a la psicosis y el tamizaje, realmente es un hueco muy grande en la información y digamos que la última información en la literatura es que la utilidad del tamizaje para los síntomas psicóticos, hipomaníacos y maníacos tiene falta de evidencia y bajo valor predictivo, por lo que digamos que la recomendación en general es que no se hace tamizaje para la psicosis postparto, además pues porque se considera una condición relativamente rara. Pero entonces sí podemos hablar de la prevención. Digamos que la prevención básicamente gira en torno a buscar prevenir el inicio, la duración y la recurrencia de los trastornos psiquiátricos postparto. Y esto básicamente se hace evaluando los factores de riesgo y pues intentando impactar en aquellos que son modificables, digamos en aquellas personas que no hay red de apoyo, entonces intentarlas enganchar en campañas que les puedan ayudar con eso, en todo lo que podamos modificar como personal de salud. Sin embargo, cuando se identifican, sí es muy importante que requiere un adecuado seguimiento muy estricto y que además requiere apoyo no solo pues de la persona como pues de la mujer embarazada, sino también de sus familiares, de su esposo. Y adicionalmente a esto, digamos, la dificultad con la prevención es que establecer los factores de riesgo primero tiene poco valor predictivo y no garantiza que los pacientes que los tengan vayan o no a desarrollar los trastornos psiquiátricos postparto. Y el problema sí es que cuando digamos, se le indica a la persona que tiene un factor de riesgo para desarrollar un trastorno psiquiátrico postparto, sí se señala y se estigmatiza mucho a la mujer, digamos, casi que generándole una preocupación adicional que sí puede resultar pues, en desencadenante para los trastornos psiquiátricos postparto.
incluso cuando no se iban a desarrollar. Entonces, digamos que es un tema muy debatido y realmente el tema, pues sí, la indicación es buscarlos, pero sí tener mucha precaución con el tema de la estigmatización y pues tener muy claro que el seguimiento tiene que ser muy estricto. Y ya quisiera entonces dejarlos con unas conclusiones, unos mensajes que me gustaría que se llevaran a la casa el día de hoy. Lo primero es que recordemos que el embarazo representa un momento complejo y muy vulnerable para la mujer y que por los mismos cambios y factores a los que se ve sometido implica un riesgo para desarrollar los trastornos psiquiátricos postparto. Lo segundo es que, como vimos, se reconocen diversos factores que determinan la presentación de los trastornos psiquiátricos postparto y, como vimos, también pueden ser posibles dianas terapéuticas, como lo vemos en los últimos estudios, la modificación de los factores hormonales que puede realmente terminar siendo una gran ayuda para las mujeres con este tipo de trastornos. Y lo último es que la prevención y la identificación de factores de riesgo es la mejor herramienta terapéutica para el manejo de estas enfermedades. Sin embargo, como lo vimos, pues sí tienen un bajo valor predictivo y muchas veces estigmatiza a la mujer. Entonces la idea es identificarlos, pero sin causarle la estigmatización y la preocupación a la madre, sino simplemente a modo de seguimiento. Y eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo, por la escucha. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Gaby. Es una temática de gran impacto en el binomio materno-fetal y hace que, por lo que su tamizaje y detección temprana durante el control prenatal sea o caiga en la responsabilidad del médico general. Agradecemos también a la doctora García por su guía para la construcción de esta conferencia y a continuación pues daremos el espacio para responder las preguntas. En este momento no hay preguntas al respecto de la conferencia. Sin embargo, vamos a dar un pequeño tiempo por si llegan a surgir en estos 1 o 2 minutos. Nico, en el chat hay una pregunta. Listo. La primera pregunta es de Diego Mauricio Soriano, que pregunta, ¿qué posibilidad de sufrir esta patología se presenta con más embarazos? ¿Sube o baja? ¿Y cómo se interviene en mujeres que han sufrido trastorno psiquiátrico postparto? Listo, pues digamos que para responder a la pregunta, básicamente lo que dijimos, digamos, si una mujer tiene un antecedente en un embarazo previo de un trastorno psiquiátrico postparto, pues eso se considera un factor de riesgo, digamos que sería muy importante realizar el seguimiento biopsicosocial y el tamizaje adecuado teniendo en cuenta que tiene el factor de riesgo. Sin embargo, que haya tenido un trastorno psiquiátrico postparto en su primero o en cualquier embarazo no necesariamente hace que necesariamente haya un trastorno psiquiátrico postparto en el siguiente embarazo. Es decir, que no deberíamos decirle a la mujer embarazada de entrada que va a sufrir de lo mismo, sino simplemente tener en cuenta el factor y hacer el seguimiento adecuado, pero lo que mencionamos, como no generar la estigmatización que resulta tan difícil para las mujeres, sino simplemente tenerlo en cuenta como un factor de riesgo y realmente el hecho de tener más o menos embarazos no es un factor de riesgo para, para desarrollar el trastorno psiquiátrico postparto, sino tener en cuenta si se presenta algún tipo de otro tipo de los factores de riesgo en, en los diferentes embarazos, que no necesariamente implica el número de gestación. No sé si la doctora quiera complementar con algo más. Gracias, gracias María Gabriela. Yo estoy de acuerdo con tu respuesta, pero además yo creo que es muy importante considerar cómo se abordó inicialmente ese primer trastorno psiquiátrico que se presentó con la primera gestación y con el primer embarazo, porque también dependiendo de cómo se aborden esas primeras situaciones, le dan herramientas o no a esa mamá para acudir más tempranamente en caso de señales de alarma, para tener claras las vías y digamos, la forma de acudir a las diferentes instancias, y eso de alguna manera mejora el pronóstico cuando hay algún riesgo de que se presente nuevamente un trastorno psiquiátrico con los siguientes embarazos. Muy bien.
Por el momento veo que no hay más preguntas abiertas en el chat. Mm, esperaremos otro momento por si llega a surgir otra. Es que acaba de surgir. De Lina María Rodríguez Correa. ¿Qué pregunta? ¿Qué tan probable es que una paciente materna sin antecedentes de enfermedad mental, coma, presente un cuadro de psicosis posparto y se torne crónico? Digamos que, dale María Gabriela, perdona. No, si quieres, dale, doctora. Bueno, digamos que de acuerdo, digamos, a la conferencia, ¿no? Como nos estaba mostrando María Gabriela, no es realmente muy frecuente, ¿no? No es realmente muy frecuente que se aparezca de nuevo y muchas veces tiene que ver es con condiciones psiquiátricas previas o que no se han detectado o que no han hecho sus primeras manifestaciones. Digamos que el riesgo ahí de cronificación, más que cronificación, es que es considerarlo como la primera manifestación de lo que puede ser una patología de base, ¿no? Que no se había manifestado, pero que esa es la forma de manifestarse, ¿no? Entonces no es que se cronifique, sino que termina siendo a veces, por ejemplo, como lo decía María Gabriela, la primera manifestación de un trastorno afectivo bipolar. Muchas gracias, doctora. La tercera pregunta es de Natalia Hassel Revelo Nuncira, que pregunta, ¿qué papel tiene la violencia obstétrica o los errores médicos en la depresión postparto y qué esfuerzos están haciendo para evitarlo? Yo creo que es una buena pregunta porque como lo decía María Gabriela, digamos los factores sociales y que están en el entorno de la mujer embarazada son muy importantes en la forma como esta mujer vive el embarazo y vive el parto y vive el posparto, ¿no? Digamos que no puede uno establecer una relación unidireccional, porque esto, y lo dijo María Gabriela, esto es multifactorial. Sin embargo, sí es muy importante todas las campañas que de un tiempo para acá están dirigidas a sensibilizar el personal de salud en términos de todo el equipo que acompaña a la mujer en el embarazo y en el posparto. Y de eso, y con eso estamos hablando de los ginecólogos, del personal de enfermería que asiste durante el trabajo de parto, por ejemplo, a la embarazada, y sobre todo también a los pediatras, que son quienes van muchas veces a identificar las depresiones y la psicosis posparto, porque claro, el ginecólogo va hasta donde no atiende el parto y qué pasa en el otro periodo. Entonces es toda una campaña que incluye un equipo interdisciplinario donde interactuamos necesariamente varias disciplinas y donde es muy importante seguir sensibilizando a otras especialidades diferentes a la psiquiatría acerca de esas señales de alarma de las que estaba hablando María Gabriela, bien sea en el periodo del embarazo como en el posparto. Muchas gracias, doctora. Por el momento no hay más preguntas. Entonces, vamos a ver. Acaba de llegar otra. De Juliana Gaviria. ¿Qué pregunta? ¿Existen contrapartes a los trastornos mentales posparto en las parejas de la madre? Es una bonita pregunta. Una forma de responderla es entender, Juliana, que digamos que lo que decía María Gabriela al principio, digamos que con el nacimiento de un bebé, no solamente nace un bebé, sino que nace una mamá y nace un papá, ¿cierto? Y no solamente se mueve, ¿no? El rol de la mujer que empieza a ser madre, sino se mueve enormemente el rol de la familia y el rol del papá porque empieza a ser padre. Y si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que nos expuso María Gabriela, en términos de lo que pasa en el psiquismo de una mujer cuando se convierte en mamá
y todas las exigencias durante el parto desde el punto de vista, durante el embarazo, el parto y el posparto desde el punto de vista emocional, también tenemos que pensar en las mismas exigencias trasladadas a quien soporta a esta mujer, ¿no? A quien acompaña a esta mujer, a quién y a quiénes, porque digamos que mueven las familias de una manera muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, cuando existe, por ejemplo, una patología posparto, eso impacta necesariamente, digamos que el funcionamiento y el psiquismo de quien acompaña y de la pareja de esa mujer. Entonces, en ese orden de ideas, sí creo que son integrantes muy importantes de este nuevo núcleo familiar, porque muchas veces son quienes realmente alertan acerca de las primeras señales de alarma, de las que muchas veces la misma mamá no se da cuenta o no tiene capacidad de buscar ayuda de forma oportuna. Entonces, muchas veces son las parejas las que prenden las alarmas sobre algo está pasando, ¿no? Es muy raro lo que está pasando, hay muchos cambios y muchas veces lo dicen al pediatra, al ginecólogo en esas citas posteriores al parto. Y yo creo que es muy importante considerar esas alarmas de quienes acompañan a estas mujeres, porque son la forma de una detección cada vez más temprana. Entonces, la pregunta me parece súper importante porque no se trata solamente de la diada del bebé con la mamá, sino del movimiento que esto ejerce y el impacto que ejerce en el entorno en donde está inmersa esa nueva mamá. Muchísimas gracias, doctor.